Gracia y paz, amados hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los compromisos más profundos y transformadores que asumimos como comunidad, y es nuestra entrega a la oración. Bueno, vamos a profundizar en nuestro quinto voto de compromiso. Como bien recordamos de la enseñanza dada en la escuela dominical, este voto nos llama, y cito, a entregarnos a nosotros mismos en las reuniones de oración. A ver, pensemos en esto un segundo. No es cualquier cosa. Estamos hablando de un compromiso que es tan vital, tan fundamental para la vida de la Iglesia como lo son las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Así de importante es. Ok, para entender bien a fondo este voto, vamos a hacer un pequeño recorrido juntos, ¿les parece? Primero, vamos a ver qué significa este compromiso con la oración. Después, vamos a ir al fundamento bíblico que lo sostiene. Luego, vamos a analizar una promesa que es potentísima, pero en su verdadero contexto. De ahí pasaremos a lo práctico, cómo aplicarlo en nuestro día a día. Y para cerrar, tocaremos un punto clave, la coherencia entre lo que oramos y lo que hacemos. ¿Listos? ¡Vamos a empezar! Muy bien, empecemos por el corazón del asunto, nuestro compromiso. ¿Por qué es tan importante en la oración? Bueno, vamos a ver que es literalmente una de las columnas que sostiene toda la vida de nuestra iglesia. Imaginen esto. La vida de la Iglesia, o sea, nuestra vida como congregación, descansa sobre dos pilares. Son esenciales e inseparables. Por un lado, claro, tenemos la palabra de Dios. Esa es la base sólida, el cimiento de todo lo que creemos y hacemos. Pero al lado, con la misma importancia, está la oración. Es nuestra comunión viva, es nuestra forma de decir, dependemos totalmente de Dios. Quitas una y, el edificio simplemente no se sostiene. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo oramos de una manera que sea eficaz? Para eso, vamos a ir a un texto bíblico que es clave, que es como el mapa que nos guía. Es un pasaje que establece las condiciones para esa oración que Dios sí escucha. El versículo es Juan 15, versículo 7, y dice así: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjense bien, nuestro Señor Jesucristo nos presenta dos condiciones que van juntas, son inseparables. Son como dos escalones que tenemos que subir para que nuestras oraciones sean, de hecho, contestadas. La primera condición es esa frase: si permanecéis en mí. ¿Y qué significa esto? Pues habla de una unión vital, de una dependencia que es absoluta. Significa que nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestra vida entera no descansa para nada en nuestros méritos o en lo que nosotros hacemos, no. Descansa únicamente en la obra de Cristo. Es ese momento en que reconocemos que, separados de Él, no podemos hacer nada. Y la segunda condición, que va de la mano, es: y mis palabras permanecen en vosotros. Ojo, que esto es fundamental. Implica una sumisión total a la palabra de Cristo. Miren, no se puede separar a la persona de Cristo de lo que Él enseñó. Es imposible. Si decimos amamos a Cristo, pero ignoramos su palabra, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos convertimos en un palo seco, como dice la Escritura, sin vida, sin fruto. Quien de verdad está unido a Él, ama y obedece sus mandatos. Así de simple. Ok, llegamos a la promesa: pedid todo lo que queréis. Y wow, esta es una de las promesas más poderosas de toda la Biblia. Pero, y aquí hay un gran pero, también es una de las que más se malinterpretan, y de forma peligrosa. Por eso es vital que la entendamos en su contexto real. A ver, por un lado tenemos la interpretación errónea, esa que es muy popular en la teología de la prosperidad. Ellos lo ven como un cheque en blanco para pedir nuestros deseos más carnales, ¿no? El auto de lujo, la casa de ensueño, todo eso. Pero el verdadero significado es infinitamente más profundo. Cuando una persona de verdad permanece en Cristo y su palabra permanece en ella, sus deseos cambian. Son transformados radicalmente. Se convierte en una nueva criatura que ya no anhela las cosas del mundo. Ahora, sus peticiones se alinean con lo que Cristo quiere. Y eso no es una idea aislada. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, lo confirma de una forma brillante. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se dan cuenta? La iglesia, cuando está unida a Cristo, no pide otra cosa que no sea que se haga la voluntad de Dios. Y es justo ahí, en esa certeza, donde descansa nuestra máxima confianza. Muy bien, ya entendimos el principio teológico, la base. Pero,
¿cómo se ve esto en la práctica? O sea, ¿cómo aplicamos esto fielmente en nuestras reuniones de oración y en el día a día como comunidad? Pensemos en un caso concreto. Oramos por un hermano en la fe que está enfermo. La enseñanza nos guía a tener prioridades bíblicas bien claras. Lo primero, lo más importante, es pedir que Dios le dé la gracia para poder soportar la prueba. Que el consuelo de la presencia de Cristo lo sostenga. Después, claro que sí, pedimos por su sanidad, por supuesto, pero siempre, siempre sometiendo esa petición a la soberana y perfecta voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando oramos por familiares o amigos que no son creyentes y están pasando por un momento difícil? Bueno, aquí el enfoque de nuestra oración cambia. Nuestro anhelo más profundo ya no es solo su bienestar físico. Lo que realmente queremos es que esa prueba, esa dificultad, tenga un propósito redentor en sus vidas. La oración fundamental, la más importante, es que esa situación los lleve al arrepentimiento y a la salvación en Cristo. Y con esto llegamos al punto final, y déjenme decirles, es un punto absolutamente crucial: la coherencia. Porque nuestras acciones tienen que estar sí o sí unidas a nuestras oraciones. No pueden ir por caminos separados. Y aquí es donde nos encontramos con un verdadero desafío. Piénsenlo, si oramos por la salvación de un vecino, de un amigo, de un familiar, esa oración exige que nosotros actuemos. No podemos usar la oración como una excusa para no hacer nada, para quedarnos de brazos cruzados. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos compartiendo un sermón, regalando un libro, simplemente iniciando una conversación sobre el Evangelio? Porque hay una frase que lo dice todo. Oras por fruto, pero no extiendes la mano para recogerlo. Fuerte, ¿no? En la enseñanza se nos contó una pequeña historia que lo ilustra perfectamente. Imaginen a dos estudiantes. Una de ellas siempre saca las mejores notas. La otra, ya cansada de no entender, le pregunta: «Oye, ¿cuál es tu secreto?». Y la primera le responde: «Es simple, oro a Dios con todo mi corazón antes de cada examen». Bueno, al día siguiente la segunda estudiante decide probarlo. Ora con un fervor increíble, pero no abre ni un solo libro. El resultado se podrán imaginar. La maestra le hace una pregunta y silencio total. Se queda en blanco. Más tarde, va y le reclama a su amiga: «¿Qué pasó? Hice lo que me dijiste». La estudiante aplicada sonríe y le cuenta el secreto completo. «Ah, es que después de orar me pongo a estudiar con todas mis fuerzas y le pido a Dios que me haga diligente en mi parte». La lección es clarísima. La oración siempre, siempre debe ir acompañada de diligencia. Así que, hermanos, el llamado final es muy claro y es directo para cada uno de nosotros. Oremos, sí, con todo el fervor de nuestro corazón, pero también seamos diligentes, pongámonos en acción, compartamos activamente el Evangelio con todas esas personas que tanto anhelamos que el Señor salve y traiga a sus pies. Y terminamos con una pregunta que debe resonar en el corazón de cada uno. Al examinar nuestra propia vida, ¿es nuestra oración el verdadero motor que impulsa nuestras acciones? ¿O se ha convertido en una simple formalidad, algo desconectado de nuestro día a día? Esa es una pregunta que solo podemos responder cada uno, con total honestidad, delante del Señor.